para dejar grabar la clase en el aula. Entonces, ¿se ve? ¿Se ve el PPT? Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, porque nosotros ya terminamos de ver el PPT fuerza y la clase pasada empezamos a ver sonido. Entonces, le quiero pedir a la Valentina que me ayude a recordar. Espérate, estoy tratando de proyectar, está medio lento el internet hoy día. Ahí. Ahí se ve pantalla completa. Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, ¿sabes qué? Voy a apagar mi pantalla para... No, ya dejémoslo así. No. Entonces, nosotros estábamos viendo este PPT y habíamos visto algunas propiedades del sonido y habíamos partido diciendo que eran ondas, ¿cierto? Que se propagan a través de un medio material. Y habíamos visto algunos ejemplos de ondas. Valentina, ayúdame con esto. ¿Esto lo vimos? Sí, profe. Ya, vimos, por ejemplo, lo que era una onda transversal Sí, una onda transversal, longitudinal, mecánica y no me acuerdo cómo la... y, y electromagnética. Sí, y hasta Ya, ahí quedamos. perfecto. Entonces, nosotros vimos que existían ondas que eran, bueno, las ondas se producen por vibraciones por vibraciones del aire, ¿ya? Eso que ustedes ven ahí en ese parlante, en el fondo, lo que está pasando con las moléculas del aire, eso es lo que sucede. El sonido se propaga a través del aire. Las moléculas del aire van chocando entre sí y van trasladando el sonido. Y esa tipos de ondas se llaman ondas, ¿te acuerdas? ¿Cómo eran las ondas del sonido? ¿Pregunta a mí, profe? Ah, ¿Sí? longitudinales. Longitudinales. Entonces, en cambio, las ondas que se producen en el agua, por ejemplo, cuando yo mostré aquí esto, esas ondas que se producen ahí se llaman transversales. Entonces yo les decía a los chiquillos ese día en clase que se imaginaran cuando uno está en la playa y uno está capeando la ola, entonces uno se mete como más adentro del mar a donde no revienta la ola. Entonces uno ve pasar las olas, ¿cierto? Y las olas revientan en la playa, pero uno, ¿qué es lo que pasa con uno? Uno sube y baja, sube y baja. Entonces el movimiento, imagínate que nosotros somos la partícula sube y baja mientras la onda va pasando. Entonces, este tipo de ondas se llaman transversales, porque la partícula del medio sube y baja y la onda pasa. Entonces, esta es una onda transversal donde el movimiento de la partícula es perpendicular al desplazamiento de la ola. ¿Te fijan? La partícula se mueve así y la ola o la onda va así. Entonces, perpendicular. Mientras que las ondas ya, y lo que estaba mostrándoles ahí, esos son tipos de ondas. Este ejemplo es una onda transversal. También ocurre lo mismo cuando uno sacude un cordel, porque la molécula, por ejemplo, en este caso, o la partícula del cordel. Yo puedo tomar una partícula del cordel, hoy que está lento, puntero, una partícula del cordel. Imagínense que voy a tomar esa partícula, ¿ya? Entonces, a medida que yo hago este movimiento como de serpiente o de culebrear el cordel, esta partícula lo que va a hacer es subir y bajar, ¿cierto? Y la onda se traslada hacia allá, hacia la derecha en este caso, ¿cierto? Entonces, ese es el movimiento de la onda y la partícula se mueve así. Es lo mismo que ocurre cuando uno capea la ola. Entonces, a estas ondas se les llama ondas transversales. Em, entonces, acuérdense, las ondas transversales son aquellas cuando el movimiento de la partícula es perpendicular al desplazamiento de la onda. Bueno, habíamos visto que existían distintos tipos de sonido, como el de la campana, no sé si se escuchó. ¿Se escuchó? No, profe. No se escuchó. Entonces voy a hacer lo siguiente, dejar de compartir. Está lentito mi computador hoy día. Y voy a volver a compartir, pero voy a compartir con audio. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, voy a volver
ya positiva. Ahí. Entonces cuando uno, a ver, no se escucha tampoco. ¿Ahí se escuchó la campana? Sí, pero muy poquito. Muy poquito, sí está como despacito esto. Porque cuando yo la escuché, escucho fuerte. Ya. Entonces, Ahí sí. ahí se escucha más fuerte. Cuando uno toca una campana, lo que pasa es que este péndulo choca con la parte del metal y se produce ese sonido. Pero lo que está pasando dentro de las moléculas de la campana es que este cuerpo vibra. Todas las moléculas dentro de la campana vibran al ser golpeadas. Las partículas del metal empiezan a vibrar entre sí, empiezan a chocar unas entre las otras, ¿ya? Y por eso se produce, y esas moléculas además, una vez que vibran en la campana, empiezan a hacer vibrar las moléculas de aire que hay a su alrededor. Si no hubiese aire a su alrededor, el sonido no se podría propagar. Si estuviera esa campana en el espacio y yo la toco, nosotros no escucharíamos nada, porque no hay un medio en donde el sonido se pueda propagar. El sonido tiene que tener un medio material para poderse propagar, ¿ya? Entonces, las ondas de sonido, las ondas acústicas, viajan por medios materiales, ¿ya? Y por eso es que nosotros podemos oír las ondas del sonido. ¿Y qué son? Bueno, son vibraciones de las partículas, eso es. El sonido, miren ese parlante que está ahí, ese parlante lo que hace es empujar hacia adelante y hacia atrás el aire que está delante de ese parlante. Entonces las moléculas del aire se van apretujando entre sí. Entonces cuando van hacia atrás se expanden y cuando van hacia adelante se comprimen. El movimiento se repite muy rápidamente, ¿ya? Y de esa manera se genera una onda longitudinal. En el caso del sonido, a diferencia del agua o del cordel, las ondas se llaman longitudinales. ¿Por qué? Porque en este caso, no sé si me ven, me ven ustedes a mí, ¿no es cierto? Sí, profe, sí se ve. Sí. Ya. En el caso del sonido, la onda lo que está haciendo es esto. La onda del sonido se traslada, ¿cierto? De un lugar a otro, dependiendo de dónde esté la fuente de sonido, y el aire lo que va haciendo es golpearse una molécula con otra, una molécula con otra. Por eso que a medida de que avanza, o sea, hay más distancia desde el parlante, mientras más lejos está la persona, ya va a encontrar que el sonido se debilita porque ya las ondas empiezan a perder energía. Pero las ondas del sonido son ondas longitudinales. Dice ahí que viajan a través del aire y se van debilitando con la distancia. Bueno, dice ahí cuando hacemos vibrar un objeto, este transmite la vibración a las moléculas que componen el aire. Entonces yo les quiero mostrar qué es lo que pasa con estas moléculas. Está malito hoy día mi internet. Mira, se quedó pegado. A ver, no sé si alcancé. Ahí está. Eso es lo que pasa con las moléculas de aire. Yo les mostré recién el parlante. Acá está el parlante. Entonces el parlante lo que hace con las moléculas de aire que están delante de él es que va apretujando, comprimiendo las moléculas. Y las moléculas se van comprimiendo, hay un lugar donde se separan y después vuelven a comprimirse. Aquí están comprimidas, aquí están más separadas o expandidas. Aquí se vuelven a comprimir y acá se vuelven a expandir y aquí se vuelven a comprimir, etc. Hasta que ya la onda, mientras mayor sea la distancia, se comienza a debilitar. Por eso que se llaman ondas longitudinales, porque la onda se expande hacia acá, hacia la derecha, en este caso de este ejemplo, y las moléculas también se mueven así. ¿Ven el puntero rojo? Se mueve de esa forma las moléculas del aire, o las partículas del aire. Se mueven en la misma dirección de la onda. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Van vibrando. ¿Ah? Vibran en la misma dirección en que se propaga la onda.
Una onda sonora se representa con una línea que sube en los lugares donde el aire se comprime y baja donde el aire se expande. Mire, ahí está la onda. Ahí arriba está el dibujo de las moléculas o de las partículas que están comprimidas y la onda está arriba. ¿Ya? Acá la molécula de aire o las partículas del aire, las partículas de aire acá están más expandidas, entonces la onda baja. ¿Ya? Aquí vuelve a subir, se comprimen, acá vuelve a bajar, se expanden, se vuelve a comprimir, se expanden y así sucesivamente. Entonces, esto, aquí está lo que pasa, lo que sucede en la realidad con la onda, y esta es una representación gráfica que uno obtiene a través de algunos instrumentos como es un osciloscopio, donde uno puede ver la forma sinusoidal de la onda. Si el parlante se mueve muy rápidamente, lo más probable es que nosotros escuchemos un sonido agudo. Los sonidos agudos, ustedes saben cuáles son los sonidos agudos, ¿no es cierto? Los sonidos agudos son aquellos donde, bueno, la frecuencia es muy alta, mientras que cuando las frecuencias son muy bajas, los sonidos son graves. Y esto se relaciona con la onda de esta forma. Si el sonido es grave, entonces yo tengo como pocas cantidades de lomos, dice ahí, o pocas cantidades de ondas. ¿Ah? En cambio, si el sonido es agudo, yo tengo más cantidad de ondas en el mismo tiempo. Un sonido agudo tiene muchas ondas en una cantidad de tiempo. En cambio, un sonido más grave tiene menos ondas por la misma cantidad de tiempo. Ese es un sonido agudo, ¿ya? Y no sé si se va a escuchar el sonido grave, parece que no. A ver. Sí, sí se escucha. Eso es un sonido grave. ¿Me fijan? Entonces el sonido de esta onda seguramente va a ser, si yo lo grafico o si lo llevamos o lo medimos con un instrumento donde se reflejan las ondas. Ustedes han visto, por ejemplo, en los hospitales. En los hospitales, cuando hay una persona hospitalizada, tienen su camarita ahí donde están los latidos del corazón y ahí van apareciendo ondas. Esos son osciloscopios. Y me sirve tanto para medir las frecuencias de los latidos del corazón, en el caso de la medicina, pero existen en los radares también, existen muchos instrumentos en donde salen reflejadas las ondas. Y acá, por ejemplo, bueno, y los ingenieros en sonido, por si acaso, por supuesto. En el sonido agudo, como les dije recién, ese sonido va a tener una gran cantidad de ondas por segundo. Entonces, los sonidos de la vida diaria, ese es el osciloscopio. Bueno, eso es ¿cómo se llama? Una representación de un osciloscopio. ¿Ah? Y ahí es donde en estos aparatos es posible ver las ondas y se pueden observar. Uno puede también descargar algunos manipuladores virtuales donde yo voy cambiando la forma de la onda. Fíjense que en el caso de acá, fíjense, acá yo tengo una onda de menor frecuencia, o sea, perdón, mayor frecuencia, menor frecuencia. Mayor frecuencia, menor frecuencia. Y eso tiene una relación con la longitud de la onda. La longitud de la onda es el largo de la onda, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué tiene que ver las ondas y el sonido? Bueno, ya vimos que las ondas las ondas sonoras son ondas, transportan energía sonora y necesitan de un medio material para propagarse. Las ondas en general necesitan de un medio material, la mayoría, pero hay ondas que no necesitan de un medio material para propagarse. Por ejemplo, si ustedes miran por la ventana, ahora hay un día soleado y el sol está bastante lejos del planeta Tierra y sin embargo nosotros podemos percibir esa luz del sol y si ponemos la mano sentimos el calor. Entonces, lo que nos está llegando a la mano es una onda, es una radiación, pero esa onda viajó por el espacio vacío. Por lo tanto, esa onda de la luz del sol, de la radiación solar, es una onda que no requiere de un medio material para propagarse. Se puede propagar en un medio no material como el vacío y se puede propagar en un medio material como el aire
o en cualquier otro medio, en una piscina, en un lago, en un vidrio, etc. Entonces, cuando las ondas sí necesitan de un medio material para propagarse, se llaman ondas mecánicas. Entonces, las ondas del sonido son ondas mecánicas. Además de ser longitudinales, son mecánicas porque necesitan de un medio material para propagarse. En cambio, aquellas ondas que pueden propagarse en el vacío son las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, la luz o la radiación solar es una onda electromagnética. Hay otros tipos de ondas, por ejemplo, las ondas de las comunicaciones, las ondas que nos llegan desde de los satélites, por ejemplo, que están orbitando la Tierra. Son ondas electromagnéticas porque tienen que pasar por el espacio. Aquellos naves espaciales o aquellas, ¿cómo se llaman estos? Bueno, el Voyager, a ver, ayúdenme. Estos que mandan a Marte, por ejemplo. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Tampoco se acuerdan. Bueno, ya yo me voy a acordar y les voy a decir. Pero todas estas naves que mandan a investigar al espacio y nos mandan fotos o nos mandan incluso grabaciones de video, entonces esos viajan por el vacío. Por lo tanto, son ondas electromagnéticas porque no necesitan un medio material para propagarse. El sonido entonces es una onda mecánica porque se propaga solamente en presencia de un sonido material. ¿Ya? La vibración de la onda longitudinal, ahí tenemos un ejemplo. El ejemplo del resorte también es una onda longitudinal. Ahí tenemos un resorte. También lo podemos representar así. Porque si yo dibujo un punto acá, ahí en ese punto, entonces si yo estiro el resorte, el punto se va a mover o hacia la izquierda y si comprimo el resorte, se va a mover hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, el movimiento de la partícula es paralelo al desplazamiento de la onda, porque la onda, ahí está clarita en el resorte, ¿cierto? Se estira el resorte o se comprime. Por lo tanto, la onda o va a ser estirar el resorte hacia allá o comprimir el resorte hacia acá. Pero la partícula también se mueve en la misma dirección del resorte. No es una onda que se mueve, no es una partícula que se mueva en la dirección contraria o en la dirección perpendicular, sino que es paralela a la dirección de propagación. ¿Ya? Y estas ondas se deben a las sucesivas compresiones del medio. Y eso son lo que pasa con las ondas del sonido. El elástico también es un medio, si ustedes dibujan un punto en un elástico y lo estiran, lo achican, lo comprimen, lo vuelven a estirar, el punto se va a mover siempre en la misma dirección de que ustedes estiran el elástico. Entonces, esos son tipos de ondas longitudinales. El sonido se transmite en el aire a través de estas ondas longitudinales, ¿cierto? Ahí están las partículas, entonces, cuando se comprimen, se van separando, luego empiezan a chocar de nuevo entre ellas, como que se transmiten la energía unas con otras. Entonces se separan porque se golpearon, por eso que se separaron, y después se vuelven a juntar porque la última que quedó vuelve a golpear a las otras y se juntan, y esta última que quedó acá vuelve a golpear a las otras. Entonces eso es lo que va pasando en una onda longitudinal. En cambio, en la onda transversal, recuerden que la dirección es perpendicular a la dirección de la onda. Aquí la partícula se va a mover perpendicular al desplazamiento de la onda, ¿cierto? Las ondas transversales se caracterizan por tener montes y valles. Las ondas que se forman sobre la superficie del agua, por ejemplo, en el primer GIF que vimos, veíamos cómo se iban haciendo estos circulitos. Y de hecho, cuando uno tira una piedra en un lago, uno puede ver estos circulitos. Y eso es lo que se llama una onda, esos son los montes y los valles de la onda, que es lo mismo que estamos viendo ahí en la figura, en cualquiera de las dos figuras se ven las ondas transversales. Ahora las ondas tienen algunas propiedades, ¿ya? Y se diferencian algunos tipos de ondas con otros tipos de ondas. Por ejemplo, la amplitud. La amplitud de la onda es la intensidad de la onda.
Y cuando yo la dibujo, la grafico, la veo en un osciloscopio, entonces se puede decir que es la altura de la onda. Fíjense aquí, la onda viaja por acá, las ondas son todas iguales. ¿Ah? Por ejemplo, si esta es la onda de un sonido específico, entonces todas las ondas son iguales, porque es una vibración que viaja por el medio material a través de se desplaza a través de una unidad de tiempo. Entonces, la altura de la onda, aquí hay una línea que pasa justo por el medio de la onda, esto como que la divide en dos, y desde esa línea, que es como el punto de equilibrio de la onda, yo mido desde ahí hasta el monte de la onda, y esa es una amplitud. Y esa misma magnitud se repite acá, cuando yo mido desde aquí, del punto de equilibrio, hasta el valle de la onda. Entonces, desde el punto de equilibrio hasta el monte o del punto de equilibrio hasta el valle de la onda, la amplitud es la misma. Obviamente que esa es la amplitud, al punto más lejano de la onda desde el centro de equilibrio. Entonces, es la máxima distancia que alcanza un punto al paso de las ondas respecto de su posición de equilibrio. ¿Se fijan que la onda de abajo tiene una amplitud menor que la amplitud de arriba, de la onda de arriba? Además, ¿qué otra cosa pueden apreciar en estas dos ondas? ¿Cuál tiene mayor frecuencia? La de abajo. Exactamente, la de abajo. La de abajo se repite más veces y la frecuencia es eso, la cantidad de veces que se repite algo. Cuando ustedes vieron, no sé si vieron alguna vez estadística, en el colegio tienen que haber visto estadística, y uno calculaba la frecuencia, es el número de veces que se repite algo. Eh, por ejemplo, yo tiro un dado y me sale 6, ¿ya? Y entonces yo anoto lanzamiento 1, 6. Después vuelvo a tirar el dado, pongo lanzamiento 2, me sale un 4. Después lanzamiento 3, me salió un 2. Lanzamiento 4, me salió un 6 de nuevo. Entonces ya del 6 llevo una frecuencia de 2 veces, porque se ha repetido 2 veces. Entonces así yo puedo ir poniendo 6, 2 veces la frecuencia, puedo poner que el 2 se repitió 5 veces, puedo poner que el 1 se repitió 10 veces, y esa es la frecuencia, las veces que se repite algo. Entonces, las veces que se repite una onda es la frecuencia. Y aquí la onda de abajo tiene mucho mayor frecuencia que la onda de arriba. Porque aquí, miren, si yo cuento el punto de equilibrio, esta es la onda. Miren el camino que hace. Sube, baja y llega a la posición de equilibrio. Eso es una onda. Entonces, desde el centro de equilibrio hasta acá, yo tengo una onda. Después voy y cuento de nuevo y hasta acá voy a tener otra onda. Llevo 2. Desde aquí hasta acá voy a tener otra onda. Llevo 3. Y 3, algo. ¿Cierto? Esta onda de arriba tiene una frecuencia de 3, algo. Si yo ahora mido la frecuencia de la onda de abajo, voy a medir. Hasta aquí tengo una. Hasta ahí tengo 2. Hasta ahí tengo 3, 4, 5, 6, algo. Por lo tanto, la onda de abajo tiene una frecuencia mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esto fuera un sonido, yo podría decir que el sonido de abajo es más agudo o más grave que el sonido de arriba. Es agudo. Es más agudo, porque a mayor frecuencia, mayor es el sonido es más agudo. A menor frecuencia, el sonido es grave. Bien, aquí entonces podemos ver en estos dos gráficos ondas de diferente amplitud. Entonces recuerden qué es lo que es la amplitud. Es la altura de la onda, desde la posición de equilibrio. Altura de la onda. Después tenemos otra característica de las ondas, que es la frecuencia, que es lo que estábamos hablando ya. La frecuencia es F, se designa con una letra F minúscula, es la medida del número de ondas que pasa por un punto en una unidad de tiempo. Entonces, en el gráfico que estábamos viendo recién, yo dije la de arriba tenía 3, algo longitud de onda, perdón, frecuencia, y la de abajo tenía 6, algo. Bueno, esa frecuencia en el caso del sonido son vibraciones por segundo.
o también se dice oscilaciones por segundo. También pulsos por segundo, etcétera. Pero eso es la frecuencia. Ahora, esa cantidad de oscilaciones por segundo, ¿cuántas ondas pasan en un segundo? A eso se le denomina hertz. Eso que está ahí. Se mide en hertz, pero el hertz no es otra cosa que una vibración por segundo, o una oscilación por segundo, o la onda, o el número de ondas que pasan por segundo. ¿Ya? También se usa el segundo a la menos una, pero la cantidad del sistema internacional, la magnitud y la unidad de frecuencia es hertz. Pero también uno puede poner vibración por segundo o oscilación por segundo. ¿Ya? Si ustedes miran este gráfico, ¿cuál de todas estas ondas creen ustedes que tiene mayor frecuencia? La última. La última, ¿verdad? Se ve claramente que aquí yo tengo hartas ondas, por lo tanto hay una mayor frecuencia en la misma unidad de tiempo. Si de aquí hasta acá yo tuviera un segundo, entonces claramente esta frecuencia es mucho mayor. Mientras que acá yo tengo una frecuencia de la onda, si yo parto de aquí, subo, bajo y llego hasta ahí. Hasta ahí tengo una onda. Subo, bajo, llego hasta ahí. 2, 3, 3,5 más o menos. ¿Se fijan? Mientras que acá tengo 1, 2, bueno, puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengo como 15 ondas ahí. Entonces tiene una frecuencia mucho mayor. Cuando nosotros vemos el gráfico de una onda, ya sabemos que la altura de la onda, esa magnitud de ahí hasta acá, se llama amplitud. Ya sabemos que el número de veces que se repite la onda en una unidad de tiempo se llama frecuencia. Y ahora aparece otra cantidad que ustedes están viendo ahí en el gráfico, que es el período, que lo vamos a ver al tiro. El período es el tiempo. La frecuencia es la cantidad de veces que pasa la onda en una unidad de tiempo, que es el segundo. El periodo es el tiempo. O sea, ¿cuánto se demora en pasar la onda? ¿Ya? Entonces, el tiempo que tarda en efectuarse una onda o vibración completa. ¿Cuánto se demoró esta vibración desde que partió hasta que terminó? Y se mide en segundos, porque es un tiempo. El periodo es tiempo. Por lo tanto, se mide en segundos o segundos partido por ciclo. Y se representa con una letra T mayúscula. La frecuencia de una onda es siempre el inverso del periodo. Por lo tanto, frecuencia y periodo son cantidades inversamente proporcionales, pero inversamente T es igual a 1 partido por F y F es igual a 1 partido por T. Son cantidades inversas. Por lo tanto, miremos este gráfico. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo una onda, 2 ondas y 3 ondas. Por lo tanto, ¿cuál es la frecuencia de esta onda? 3. 3. 3, ¿no es cierto? Porque hay 3 ondas en un segundo. Y como son 3 ondas en un segundo, decimos que la frecuencia es 3 Hz. ¿Se fijan? Y ahí está escrito. Ahora, como la frecuencia es el inverso del periodo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto se demora en pasar una sola onda? Yo sé que en un segundo pasan 3 ondas. Por lo tanto, una sola onda se demora 1 partido por 3, que es el inverso de la frecuencia. Si la frecuencia es 3, el periodo es 1 partido por 3. Si el periodo es 5, la frecuencia va a ser... ¿Cómo? Si el periodo es 5 segundos, ¿cuánto va a ser la frecuencia? 1 partido en 5. 1 partido en 5 Hz, ¿cierto? Ujú. Si la frecuencia es 10, ¿cuánto va a ser el periodo? 1 partido en 10 segundos. Segundos, muy bien. Eso es, ¿ya? Entonces, el periodo se mide en segundos, la frecuencia se mide en Hz. Y siempre son una inversa de la otra.
Entonces ya hemos visto 3 características de la onda. Hemos visto la amplitud, hemos visto la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite la onda, y hemos visto el periodo, que es el tiempo que se demora en pasar una onda. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es la longitud de la onda. Si ustedes tienen un resorte y lo estiran, y bien estirado, lo más que puedan, entonces ese resorte va a formar una especie de onda que va a ser bien así como larga. En cambio, si yo lo comprimo el resorte, cada una de las vueltecitas del resorte quedan más juntitas. Entonces yo tengo una longitud de una onda muy pequeña. La longitud de una onda es lo que mide el largo de la onda, desde que empieza hasta que termina. Uno puede medir la onda en un punto desde aquí, por ejemplo, en el centro de equilibrio. Yo puedo medir la onda desde aquí, bajo, subo, bajo hasta aquí. Esa es una onda, pero también la puedo medir de monte a monte, o también la puedo medir de valle a valle, o de un punto intermedio, subo, bajo y llego al mismo punto intermedio. ¿Se fijan? Eso es en el fondo la longitud de la onda, lo que mide el largo de la onda. Ahora, para que no confundirse, es bueno medirla siempre o de monte a monte, o de valle a valle, o del punto de equilibrio al punto de equilibrio. Entonces, si ustedes se fijan, acá está medido desde monte a monte. También se dice de cresta a cresta. ¿Ya? Pero también se puede medir abajo, en los valles. Entonces dice la longitud de onda es la distancia entre dos crestas sucesivas o consecutivas. Se mide en metros, porque la longitud de onda es una longitud. Y la longitud se mide en metros en el sistema internacional. Aunque suelen usarse también múltiplos como el kilómetro o submúltiplos del nanómetro, o sea, cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, para ondas cortas como la radiación visible o los rayos X, se utilizan cantidades muy pequeñas de longitudes de onda. Entonces ahí se utiliza el nanómetro o otra unidad que se llama angstrom. Pero para longitudes de ondas más largas, todas las ondas de radio y de televisión son ondas largas, con grandes longitudes de onda. Con el siguiente simulador puedes sacar tus propias conclusiones. Entonces, vamos a ir a ver el simulador, a ver si podemos ver, pero para ver el siguiente simulador me voy a salir de compartir porque voy a tener que ir a abrir el... Hola Jorge, no te había visto. Qué bueno que llegó más gente. Ya, voy a aceptar. Por si acaso estoy siguiente simulador. Lo estoy copiando en internet, o sea, en la barra ahí para que lo podamos ver. Está súper lento esta cosa. Control-C, Control-V. No me trató más, fíjate. Bueno, pues ustedes lo ven, chiquillos, porque tengo muy mala señal hoy día, no sé por qué. No quiero abrirlo. Pero ese es un simulador que en el fondo les permite a ustedes ver la onda y ver qué pasa si yo aumento la frecuencia, aumento la longitud de onda, etc. ¿Cómo va variando la longitud de la onda? Qué raro. Ahí está, pues. A ver, si eso es lo que estoy buscando. Ahora, ustedes tienen el PPT. También lo pueden buscar. Y aquí se está cargando, sí, pero con toda... Ahí está. Ya, entonces, acá están ustedes. Ya, entonces voy a compartirles la pantalla y les voy a compartir esa pantalla. Y fíjense que vean si se ve o no. Sí, profe, se ve. Ya, estas son ondas, bueno, pueden ser longitudinales o transversales.
Esta que están viendo ustedes ahí, ¿es longitudinal o transversal? Miren la partícula con rojo. ¿Cómo se mueve respecto de la onda? ¿Es transversal? Es transversal porque la partícula se mueve ¿de qué manera? De arriba abajo. De arriba hacia abajo, se mueve de manera perpendicular al paso de la onda, ¿cierto? Entonces es una onda transversal, ¿ya? ¿Qué es lo que voy variando acá? La altura, ¿Y cómo se llama la altura? amplitud. Amplitud, que está escrito ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí tengo una onda transversal. Perfecto. Y esa partícula que está con rojo, entonces, se mueve de manera perpendicular a la onda. Vamos a dejar en stop la onda transversal y vamos a ir a ver una onda longitudinal. Esta es la onda longitudinal. Miren la partícula. ¿Cómo se mueve la partícula? Bueno, no, ahí tendría la combinación de las dos. Pero ahí está cómo se mueve la partícula en una onda sonora, en el fondo, en una onda longitudinal. El sonido se propaga así. Esta empuja a esta empuja a esta empuja, se van empujando, ¿ya? Y cuando ya se dejan de empujar, se devuelven y se produce este descompresión, compresión, descompresión, compresión, descompresión. Entonces aquí la onda sube, después baja, cuando se descomprimen, sube y así. Esa es una onda longitudinal. ¿Se fijan? Ahí está entonces cómo se produce la compresión, lo que estábamos viendo, y la dilatación y la compresión. Acá tenemos ondas donde se muestran diferentes amplitudes, ¿cierto? Además, también se muestran diferentes frecuencias. Acá tenemos una longitud de onda. Entre paréntesis, la longitud de onda se simboliza con la letra lambda, que es como si fuera una Y mayúscula al revés. Esa es una letra griega llamada lambda. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos la animación de una onda transversal. ¿Se fijan lo que va pasando con el punto ahí? Miren, sube y baja. Animar de nuevo. Reiniciar. ¿Se fijan? Esa es una onda transversal. Lo que pasa cuando uno capea la ola. Entonces yo me pongo aquí, subo, bajo, pero a mí no me revienta la ola, sino que yo subo y bajo nomás. Y la ola va pasando por ahí. Ahora, vamos a aumentar la frecuencia de esta onda. ¿Se fijan? Ahí estoy aumentando la frecuencia. La voy a aumentar más todavía. Estoy aumentando la frecuencia. ¿Se ve? Sí, profe. Mayor frecuencia. ¿Se fijan? Y ahora voy a aumentar la amplitud de la onda. Ahí estoy aumentando la amplitud al máximo. Entonces tengo una onda de gran frecuencia, por lo tanto es un sonido agudo y de gran amplitud. La amplitud tiene que ver con el volumen, con la energía que transporta la onda. A mayor amplitud de la onda, se siente más fuerte el sonido, el volumen, porque el sonido es energía, es una energía sonora, ¿ya? Por lo tanto, a mayor energía, mayor va a ser la amplitud. En cambio, esta es aquí le estoy quitando la amplitud a la onda, a pesar de que tiene alta frecuencia. Esta frecuencia de acá es menor, y acá tengo una gran amplitud igual, pero eso es un sonido más grave. ¿Se fijan? Un sonido más grave también tiene alta amplitud, pero si yo le puedo bajar la amplitud a la onda, ¿cierto? Y va a ser menor su energía. Bien, eso quería compartirles. Voy a dejar de compartir eso y voy a seguir compartiendo el PPT. ¿Ya? ¿Se ve?
Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, estábamos hablando de la longitud de la onda. Y ahora hemos visto 4 propiedades de la onda. Hemos visto la primera que era la amplitud, después vimos la frecuencia, después vimos Periodo. el período y finalmente La longitud. la longitud de la onda, ¿cierto? Entonces, esto lo tenemos que tener clarito. ¿Qué es cada cosa? Em, Vamos a ver algunos tipos de sonido. La voz es un sonido generado por nuestro cuerpo humano, por nuestra garganta, nuestros pulmones, ¿no es cierto? La música es un tipo de sonido que es agradable, que está organizado, ¿cierto? Es el arte de combinar los sonidos formando melodías y armonías. Eso es la música. El ruido, en cambio, es todo aquel sonido, pero que no es muy agradable, que es molesto, eh, que es desagradable. El ruido es un sonido, conjunto de sonidos mezclados y desordenados. Por ejemplo, el taladro, o cuando están perforando una calle. Eh, si nosotros graficáramos o viéramos en un osciloscopio las ondas del ruido, serían ese tipo de ondas. ¿Se fijan? Totalmente desorganizadas. O sea, no es una onda como las que acabamos de ver, sino que es eso que ustedes ven ahí. En un sonido musical, las ondas de distintas frecuencias se superponen ordenadamente siguiendo una estructura armónica en función del tiempo. Por estas causas, un ruido es desagradable para el oído y una pieza musical puede resultar placentera. El sonido también tiene algunos atributos que en el fondo nosotros los conocemos, pero nunca lo habíamos estudiado así. El tono, a ver, no sé si alguno de ustedes escuchaba, a ver, dame un tono a los que están cantando o a los que están tocando una guitarra, dame un la. Entonces, el tono tiene que ver con la frecuencia y nos permite distinguir entre los sonidos agudos, graves y medios, ¿cierto? Entonces yo puedo darme un tono agudo y un tono grave, como los que escuchamos delante. La intensidad está determinada por la amplitud. Como les expliqué recién, la amplitud me dice cuán intensa es esa onda. Bueno, para las ondas en general es intensidad. Para la onda sonora es cuán fuerte se escucha la onda o cuán despacio se escucha la onda. Es la cantidad de energía que contiene en el caso del sonido. ¿Ya? Es la cantidad de energía. El timbre. Si ustedes escucharan un coro, aunque estén todos cantando lo mismo, el oído humano es capaz de identificar las distintas voces. Ahí está cantando la Claudia, acá está cantando José, acá está cantando, ¿se fijan? A pesar de que uno en una música, uno puede diferenciar o identificar los diferentes instrumentos que están tocando, a pesar de que estén tocando todos una misma melodía, pero uno dice, ahí está sonando un violín, acá un violonchelo, acá está sonando una guitarra, un bajo, porque ese es el timbre de cada sonido es diferente. Entonces es una cualidad que nos permite distinguir entre dos sonidos iguales emitidos por distintos emisores, por ejemplo, los instrumentos musicales. La duración es el tiempo que dura el sonido o el tiempo de vida de la onda. Y eso tiene que ver también con la intensidad que tenga en un principio el sonido, porque a mayor intensidad ese sonido va a llegar más lejos, a menor intensidad ese sonido va a llegar seguramente más cerca. Tiene que ver con el medio en que se propaga, porque hay medios materiales que propagan mejor el sonido que otros, que ya los vamos a ver. La dirección. El sonido tiene una dirección. No es lo mismo que yo grite hacia allá, frente a mí, o que me dé vuelta a ustedes y grite hacia atrás. Se distingue y se siente diferente el sonido. El sonido tiene una dirección. Por eso que los parlantes, bueno, cuando uno va a un concierto, ponen los parlantes, qué sé yo,
como en diagonal, así para cubrir todo el radio. Y es más, ahora los parlantes son como medios curvos. Sobre todo estos parlantes inmensos que ponen en los conciertos son curvos para que el sonido se propague y abarque más direcciones. ¿Se fijan? Cuando los parlantes eran planos, solo se propagaban hacia allá. Bueno, el sonido tiene como que se propaga radialmente igual, pero hasta cierto punto. Por eso que dice que tiene una dirección. Y también depende del medio, ¿ya? Cómo se propague. Hay otras propiedades del sonido, que son la transmisión del sonido. Hay medios que permiten una mayor transmisión del sonido que otros. Cuando se produce la vibración sonora, el sonido no llega a nuestros oídos de inmediato, sino que tiene que encontrar un camino para poder llegar a nosotros. Y eso es en la transmisión. La velocidad con que se transmite el sonido va a depender de la elasticidad del medio, de su capacidad para recuperar su forma inicial. Por ejemplo, el acero es un medio muy elástico. Uno podría decir el acero, un medio elástico. Lo que pasa es que como el sonido se transmite a través de las partículas, de la vibración de las partículas, el acero es un material que está con sus partículas bien juntitas, sus moléculas son bien estructuraditas. Entonces, si yo toco una, la otra va a estar al ladito al tiro. Entonces el sonido se propaga mucho más rápido en un medio material como el acero, porque están las partículas muy juntitas. En contraste dice ahí con la plasticina o el corcho. También influye en la temperatura del medio, la intensidad del medio. Esa es la transmisión, o sea, hay medios que son capaces de transmitir mejor el sonido que otros. Hay otra propiedad del sonido que es la difracción o dispersión. El sonido es capaz de dispersarse. Si el sonido encuentra un obstáculo, así como una ola, imagínense un chorrito de agua que está saliendo de una manguera y se encuentra con una piedra en su camino, bueno, el agua va a rodear esa piedra. El sonido hace lo mismo. El sonido va a rodear ese obstáculo que se encuentra en su dirección de propagación y lo va a rodear también, ¿ya? Entonces el sonido dice ahí, se produce una difracción o dispersión. Se cambia como de dirección. Difusión es otra propiedad del sonido. Si la superficie donde se produce la reflexión presenta alguna rugosidad, la onda reflejada no solo sigue una dirección, sino que se descompone en múltiples ondas. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy encerrada en mi pieza, cierro todas las puertas y pego un grito, por ejemplo, o grito a la pared o a la ventana, ese sonido, como tiene una dirección, va a rebotar con la ventana o va a rebotar con la pared. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, sobre todo la pieza de los músicos, les ponen estas cajas de huevo o unas cosas como esponjas para absorber el sonido. Porque hay superficies donde el sonido se puede reflejar de mayor forma, o sea, yo puedo escuchar el eco, que después vamos a ver qué es lo que es el eco, y hay otras superficies que no. Entonces, por ejemplo, para un músico necesita que no se produzca eco, que no, el sonido no se disperse. ¿Qué hora es? Me quedan 5 minutos para el recreo, para que salgan a jugar. Hoy mi perra que ha molestado. Bueno, velocidad de propagación del sonido. El sonido se propaga según una velocidad. ¿Ya? Y como hemos visto, no solamente se transmite en el aire, sino que en cualquier medio no material. El sonido se puede transmitir a través de un gas, de un líquido, de un sólido, pero no se puede propagar en el vacío porque es una onda mecánica, acuérdense. La velocidad de propagación de una onda sonora, y en realidad la velocidad de propagación de todas las ondas, depende del medio en que se transmite dicha propagación. También depende de la presión del medio, de la temperatura, de la humedad, etcétera. Pero nosotros para nuestros estudios vamos a ver, vamos a prescindir de esos aspectos o de esas variables. En general, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos,
Como estaba diciendo recién, en el acero es mayor la velocidad del sonido que en los líquidos y en los gases. ¿Ya? Por lo tanto, si yo golpeo una campana, ese sonido, cuando yo golpeé la campana, las partículas que vibraron dentro de la campana vibraron más rápidos que las partículas que salieron al aire, que movieron el aire. ¿Fijan? Veamos aquí una escala. Fíjense cómo varía la velocidad de propagación del sonido respecto del material. Bueno, aquí en el aire, a mí me interesa esta cantidad que está con rojo, porque es la que vamos a usar. La velocidad del sonido, anótenla, en el aire es de 340 metros partido por segundo. 340 metros partido por segundo. ¿Ya? Esa va a ser nuestra referencia. 340 metros partido por segundo. En el agua de mar, bueno, eso es a 20 grados Celsius más o menos. En el agua de mar dice que a 8 grados Celsius es de 1435 metros partido por segundo. Aumenta considerablemente. En el agua a 35 grados es de 1493 metros partido por segundo, mayor que en el agua de mar a 8 grados. En el agua a 20 grados Celsius, igual que en el aire a 20 grados Celsius, en el agua es de 1498 metros partido por segundo. O sea, la velocidad de propagación a medida que el medio aumenta su densidad, se va haciendo mayor. En el acero es de 5000 metros partido por segundo. O sea, donde mayormente se propaga, donde tiene mayor velocidad de propagación el sonido, es en el acero. ¿Ya? En la madera, 3700, en el hormigón, de 4000, en el aluminio, 3400, por ejemplo. Pero es para que ustedes sepan que la velocidad de propagación del sonido va a depender del material. Y en el aire nosotros siempre vamos a tomar este valor, 340 metros partido por segundo. ¿Ya? Bien. ¿Cómo? No, me quedan 2 minutos, eso lo voy a ver después, a la vuelta. Pero que se queden con esta relación. El sonido necesita un medio material para propagarse. El sonido se propaga a una velocidad de 340 metros partido por segundo en el aire y a medida de que el medio se hace más denso, el sonido aumenta su velocidad de propagación. ¿Ya? Bien, voy a dejar de compartir, voy a dejar, o sea, acuérdenme por favor después de que tengo que volver a grabar, voy a pausar. Entonces hoy día voy a terminar con hasta donde lleguemos con la clase de sonido y voy a comenzar con, o sea, ahí les voy a dejar el segundo trabajo en materiales, compartir, ¿ya? En los materiales, o se los mando al correo. Bueno, estábamos hablando de la velocidad de propagación y decíamos que en el aire era 340 metros partido por segundo. Acuérdense de esa cantidad, 340 metros partido por segundo. ¿Cómo se calcula la velocidad de propagación del sonido? De esa forma. Bueno, ¿y qué es lo que es la velocidad de propagación? Es la rapidez con que el sonido se mueve en el aire o en cualquier medio material. Y se puede calcular usando esta ecuación. ¿Qué dice esta ecuación? Que la velocidad de propagación es igual a ¿qué? ¿Qué es lo que era esto? ¿No era la longitud de onda? La longitud de onda, bien, por La frecuencia. la frecuencia. Entonces, si yo conozco la longitud de una onda y su frecuencia, yo puedo calcular la velocidad de propagación del sonido. Como la frecuencia, dijimos que la frecuencia era la inversa ¿de qué? Del periodo. Del periodo, bien. Entonces, como la frecuencia es la inversa del periodo, yo también puedo calcular la velocidad de propagación como la longitud de onda partido por el periodo. ¿Se fijan? Entonces la puedo calcular de esta forma, longitud de onda por frecuencia o longitud de onda partido por el periodo. Ambas formas me sirven y va a depender de los datos que me den. Ahora, acá ya tenemos una onda, tenemos algunos datos que ya conocemos y sabemos que la longitud de la onda es, pues, se puede medir de cresta a cresta, de valle a valle
o del punto de inicio en el centro de equilibrio hasta que da toda la vuelta y llega a ese mismo punto. Eso es una longitud de onda, el largo de la onda. Y se mide en metros, porque si yo la estiro, la puedo medir, ¿cierto? La puedo medir con una wincha. Y se mide en metros para las ondas en el sistema internacional, pero si son ondas muy, muy, muy grandes, se pueden medir en kilómetros, y son muy pequeñas, se pueden medir en magnitudes pequeñísimas como el nanómetro. Ahora, la velocidad de propagación es la relación que existe entre lo que recorre la onda en un tiempo empleado y lo que demora, igual como cuando calculamos la rapidez o la velocidad de una partícula. Y se expresa de esa forma, ¿cierto? O de esa forma, se expresa así, la velocidad de propagación, habíamos dicho que se podía expresar como, voy a volver atrás, como longitud de onda por frecuencia o como longitud de onda partido por el periodo. Como se puede expresar la frecuencia como 1 partido por, bueno, ahí está la misma relación en realidad, me estoy dando vuelta en lo mismo. Lo que pasa es que de estas dos relaciones que tenemos acá, yo puedo despejar la longitud de onda. O sea, si a mí, me voy a volver para acá, me dan estas ecuaciones y me piden en un problema calcular la longitud de onda, entonces, o me tienen que dar la frecuencia y la velocidad de propagación para poder calcular la longitud de onda, o me tienen que dar la velocidad de propagación y el periodo para poder despejar la longitud de onda. ¿Se fijan? Siempre tengo que, si me piden calcular la frecuencia, me tienen que dar o la velocidad de propagación y la longitud de onda. Si me piden calcular la longitud de onda, me tienen que dar la velocidad de propagación y la frecuencia, porque yo tengo que despejar la incógnita. Entonces, eso es lo que me están diciendo acá en esta diapositiva. Entonces, yo puedo calcular la longitud de onda como la velocidad de propagación partido por la frecuencia, o también como velocidad de propagación por periodo. También podría calcularlo así. Este periodo lo paso para allá multiplicando y me queda. Entonces, la longitud de onda lambda y la frecuencia f siempre son inversamente proporcionales. Aquí en esta relación se ve. A medida que la longitud de onda crece, la frecuencia disminuye. ¿Ya? Eso significa que sean inversamente proporcionales. Si la longitud de onda disminuye, entonces la frecuencia crece. Vamos a hacer un ejercicio, bueno, no hay que hacerlo, hay que pensarlo nomás. Este ejercicio que está aquí. La potota, cállate. Miren, en un cierto medio, cualquier medio, no sabemos qué es lo que es, puede ser aire, puede ser agua, puede ser aceite. La longitud, bueno, no es cualquier medio, porque dice, en cierto medio una onda sonora se propaga a 340 metros partido por segundo. Si se propaga a 340 metros partido por segundo, ¿cuál es el medio? El aire. El aire, bien. La pregunta es, ¿qué longitud de onda en metros debe tener esta para que una persona perciba el sonido con una frecuencia de 20 Hz? Entonces, sabemos ¿qué es lo que sabemos? A ver, voy a ir a buscar aquí. Disculpen, voy a escribir, yo no tengo iPad, sino que tengo el mouse nomás. Entonces, ¿qué sabíamos nosotros? Que la velocidad de propagación era igual a ¿qué? Sabemos que es igual a la longitud de onda por f, por la frecuencia, ¿cierto? Entonces me dicen que en un cierto medio la onda se propaga a 340 metros partido por segundo. ¿Qué longitud de onda debe tener para que el sonido tenga una frecuencia de 20 Hz? Entonces me están preguntando por la longitud de onda, ¿cierto? Como me están preguntando por la longitud de onda, yo despejo la longitud de onda de esta ecuación y me va a quedar que la longitud de onda es velocidad de propagación partido por frecuencia. ¿Sí? Y como es velocidad de propagación partido por frecuencia y me están diciendo que se propaga a 340 metros partido por segundo, ¿ya? Y todo eso tiene que estar partido por la frecuencia, que son 20.
20 Hz. ¿Pero qué es lo que era un Hertz? Un segundo. No, un Hertz era un ciclo por segundo, por lo tanto es 1 partido por segundo, o segundo a la menos 1. Ya, acuérdense que la frecuencia es ciclo por segundo, oscilación por segundo, vibración por segundo. Algo partido por segundo. Entonces, me está quedando esto. Como aquí tengo esto partido por segundo, este segundo se va por esto partido por segundo. Y me queda solamente metros. Entonces, mi longitud de onda va a ser 340 partido por 20 metros partido por segundo. No me están pidiendo que lo calcule, me están pidiendo que lo deje expresado como esa relación. Perdón, eran 340 partido por 20 metros, porque la longitud onda se mide en metros. Dije metros partido por segundo, disculpe. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿La letra? La B. La letra B. Bien. Entonces, era solamente reemplazar. Ahora, dice, la longitud de onda se puede determinar si se conoce. A ver. Miren, antes de ver todas estas relaciones que están ahí, yo prefiero recordar que la velocidad de propagación es igual a ¿qué cosa? A la longitud de onda por la frecuencia, ¿cierto? Ya, esa es mi primera relación. Lo otro que sé es que la velocidad de propagación también la puedo calcular como longitud de onda. ¿Qué más? Partido por periodo. Muy bien, partido por el periodo. Esas dos formas tengo para calcular la velocidad de propagación. Entonces, de esta, yo deduzco que la longitud de onda, para calcularla, necesito la velocidad de propagación y necesito la frecuencia, ¿cierto? Y de esta ecuación yo deduzco que la longitud de onda la voy a calcular como, ¿alguien me puede decir? La velocidad por el periodo. La velocidad de propagación por el periodo. Entonces, tengo que tener o la velocidad de propagación y la frecuencia o la velocidad de propagación y el periodo. Por lo tanto, esta no es. Frecuencia y periodo, no, tampoco es, porque yo necesito, si tengo el periodo, necesito la velocidad de propagación. Si tengo la frecuencia, también necesito la velocidad de propagación. La frecuencia y la amplitud, tampoco. Su rapidez de propagación y su frecuencia, esa es. Necesito su rapidez de propagación o velocidad de propagación y su frecuencia. ¿Ya? Aquí la amplitud no tiene nada que ver. Por lo tanto, esa era la alternativa correcta. ¿Ya? Sigamos. Vamos a hacer estos ejercicios. Lápiz y papel. Dice, estos están resueltos, pero los vamos a resolver. El edificio Platino ubicado en Santiago se envece con una frecuencia aproximada de 0,10 Hz. ¿Cuál es el periodo de vibración? El edificio se envece con una frecuencia A. ¿Cuál es el periodo? Si la frecuencia es 0,10, frecuencia es 0,10 Hz. Me están preguntando por el periodo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo calculo el periodo? ¿Se le olvidó? Se les olvidó. El periodo es el inverso de la frecuencia, pues chiquillos. Por lo tanto, el periodo va a ser 1 partido por 0,10. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso?
10. No sé. ¿Lo calcularon? 10 segundos. Exactamente. ¿Ya? El periodo entonces son 10 segundos. Acuérdense que el periodo se mide en segundos. Perfecto. Número 2. Una ola en el océano tiene una longitud de 10 metros. Esto es lambda. ¿Ya? Entonces lambda, 10 metros. Una onda pasa por una determinada posición fija cada 2 segundos. ¿Qué es lo que será esto cada 2 segundos? Dice que una onda pasa por una determinada posición fija cada 2 segundos. La frecuencia. La frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite. Ah, entonces el periodo. El periodo es el tiempo que se demora en pasar una onda. Por lo tanto, este es el periodo. ¿Ya? Tengo longitud de onda y tengo periodo. ¿Cómo calculo la velocidad de propagación? Sería eh, los 10 metros partidos por los 2 segundos. Bien. Longitud de onda partido por periodo. O sea, 10 metros dividido en... Uy, es que me cuesta escribir con el mouse. Partido en 2 segundos. ¿Y cuánto me da eso? 5 metros partido por segundo. Muy bien. ¿Y esa es la respuesta? Perfecto. 5 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces está bien. Ahí está el cálculo y ahí está el resultado. ¿Ya? Número 3. Ondas de agua en un plato poco profundo tienen 6 centímetros de longitud. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? La longitud de onda. Si es longitud. ¿Ya? En un punto las ondas oscilan hacia arriba y en otro punto hacia abajo. Hacia arriba y en otro punto hacia abajo. Da lo mismo esto. A una razón de 4,8 oscilaciones por segundo. ¿Qué es esto? Oscilaciones por segundo, ¿qué es? Ya, pues chiquillas, La chiquillos. frecuencia. La frecuencia. Esto es la frecuencia. Entonces, ¿puedo calcular la rapidez si conozco la longitud de onda y la frecuencia? Sí. Ya. ¿Y qué relación voy a ocupar? Que la velocidad de propagación es igual a longitud de onda por la frecuencia. Tan simple como eso. ¿Cuánto me da eso? 6 por 4,8. ¿Cuánto me da? 28,8. 28,8. ¿Seguro? Ah, que son centímetros, perdón. Está Ah, bien. Tengo que transformar esos centímetros a metros. Acuérdense que la longitud de onda en el sistema internacional se mide en metros. Esa es la diferencia. Entonces, estos 6 centímetros equivalen a ¿cuántos metros? A 6 dividido en 100. 0,06. sí, profe. Ya, 0,06 metros multiplicado por la frecuencia que es 4,8. Da 0,288. Bien, ahí está. 0,280, bueno, 80 y dice otra cosa, pero no importa, pero está bien, ¿ya? Claro, y aquí también está expresado con centímetros, en realidad. Está expresado con centímetros partido por segundo y también, ya. Pero ahí me estaban preguntando por la rapidez, 4,8. Perdón, 0,28, esa es la rapidez, y me están preguntando por el periodo. Y el periodo ya sabemos que es... ¿cuánto es el periodo? No lo calculé. El periodo es el inverso de la frecuencia.
Por lo tanto, 1 partido por 4,8. ¿Cuánto es 1 partido por 4,8? Es 0,20833. Ese que está ahí, sí. Entonces, esta es la perfecto. Esta es la respuesta de la letra A, esa, ¿cierto? Y esta es la respuesta de la letra B. Bien, otro ejercicio. Ondas de agua en un lago viajan. Ay, se me va el... Viajan 4,4 metros en 1,8 segundos. Me están dando. Ya. Con esto que está aquí, 4,4, distancia partido por tiempo, ¿qué es eso? Es la velocidad. La velocidad yo la puedo calcular así, como 4,4 partido por el periodo. Con estos datos de aquí, yo puedo calcular la velocidad de propagación de la onda, que es la longitud de la onda partido por el periodo. Es lo mismo que para el movimiento, distancia partido por tiempo. La distancia es la longitud de onda, el tiempo es el periodo. Aquí la distancia que recorre es 4,4 metros. Y el tiempo que se demora, no voy a poner las unidades porque me cuesta mucho con el mouse, es 1,8. Entonces, ¿cuánto me da eso? 2,4 periódicos metros partidos por segundo. 2,4 periódicos. Y esa es la velocidad. ¿Se fijan? 2,4 periódicos. Entonces, está bien nuestra velocidad. La primera pregunta es la velocidad o la rapidez. 2,4 periódicos. Y ahora me preguntan cuál es la longitud de la onda. Ya, pues. Yo sé que me dicen el periodo de oscilación, la longitud de onda. Ya, pues. Yo sé que la longitud de onda, a ver, vamos a hacerlo aquí. Es que después me va a quedar todo esto. Hay una relación. Aquí mismo. De esta relación yo puedo determinar la longitud de la onda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la longitud de la onda va a ser igual a la velocidad de propagación, que ya la calculé. Velocidad de propagación, lo voy a escribir por si acaso, por el periodo. Por si acaso después no entienden. ¿Ya? Si yo despejo la longitud de onda, es velocidad de propagación por el periodo. Entonces, la velocidad de propagación ya la encontramos. 2, uy, que me quedó feo el 2, 2,4 periódico. Y el periodo me lo están dando acá. Ahí está el periodo, 1,2. Por lo tanto, multiplico por 1,2. ¿Cuánto me da eso, chiquillos? Es 2,93 periódicos. Ya. Y ahí está. ¿Se fijan? 2,93 periódicos. Ahí está. Ese es el resultado. Por lo tanto, están bien las dos cantidades que calculamos. La velocidad de propagación, 2,4 periódicos. Está ahí. Y la longitud de cada onda, 2,93 periódicos. Metros. ¿Ya? Y el último. Vamos a calcular la longitud de onda de una nota musical con una frecuencia. Me dicen que la frecuencia es de 261 Hz. La velocidad de propagación, ya sabemos que es 340 metros por segundo en el aire. Y me preguntan por la longitud de onda. ¿Cómo la puedo calcular? Fíjense en esta relación que tengo acá. Yo sé que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿cierto? Ya. La velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Si despejamos la longitud de onda, porque me están preguntando por la longitud de onda, ¿ya?
Entonces la longitud de onda, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad partido por la frecuencia. A la velocidad partido por la frecuencia. Entonces, reemplazamos. La velocidad es 340 metros partido por segundo. Ustedes le ponen las unidades porque a mí me cuesta. Y la frecuencia, 261 Hz. Y eso me da Son 1,30 aproximadamente. a ver, si nos dio lo mismo. Perfecto. 1,3, 1,30, 1,302 metros aproximadamente. ¿Sí? Perfecto. ¿Se fijan? Que lo único que hemos ido aplicando ha sido la relación de la velocidad de propagación, que la puedo expresar a través de la longitud de onda con el periodo o la longitud de onda con la frecuencia. Siempre, siempre es lo mismo. Y me van a preguntar o por la frecuencia, o por el periodo, o por la velocidad de propagación, o por la longitud de onda. ¿Se fijan? Entonces, cosa de que yo utilice de buena manera ¿cómo se llama? Las relaciones. Y sepa cuáles son los datos que me da el problema y qué es lo que me piden. ¿Ya? Tota, cállate, por favor. A la perrita. Entonces, vamos a ver algunos otros aspectos dentro de lo que nos queda de la clase para que puedan contestar su trabajo. Y todavía nos queda media hora. Vamos a ver algunos fenómenos físicos que se producen por la propagación del sonido. Ay, ¿qué pasó? Ya. El sonido cuando se propaga puede chocar con una pared. Imagínense que esto que está con rosado aquí es una pared. Entonces aquí viene la onda del sonido, choca con la pared. Cuando choca con la pared pueden pasar dos cosas. Que se refleje la onda, o sea, que rebote con la pared y se refleje. Que atraviese la pared, ¿cierto? El sonido atraviesa las paredes. Pues de hecho, yo puedo cerrar la puerta y escucho igual los sonidos de afuera. O que la pared absorba parte del sonido. Son esas tres fenómenos que se pueden producir en la onda de propagación. La absorción es lo que la pared absorbe del sonido, ¿ya? O lo que absorbe de la energía de la onda. Porque va a depender del medio también, de qué sea esta pared. Puede ser de metal, puede ser de madera, puede ser de cemento. ¿Fijan? Entonces va a depender del material de cuál esté compuesto esa pared, cómo va a ser la energía absorbida. Ese fenómeno se llama absorción, ¿cierto? Donde el medio o la pared o donde rebota la onda es absorbido por ese medio material. El otro, y la absorción decae con la intensidad del movimiento ondulatorio. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí es lo mismo. La onda, una parte de la onda rebota, otra es absorbido por el muro o la pared y otra es atravesado por el muro. Parte de la energía de esta onda se devuelve, otra es absorbida por el muro y otra atraviesa por el muro. Lo mismo. Es exactamente lo mismo que estamos hablando. Al chocar con las paredes, las ondas pierden parte de su energía. Cuando son absorbidos por la pared, ellos pierden energía. Por eso es que cuando yo cierro la puerta es para escuchar menos ruido. Porque si yo pongo un medio entre otro, entonces la onda va a perder su energía. En cualquier medio en que el sonido se propague, se da el fenómeno de reflexión y absorción. Y también el fenómeno de, como dijimos acá, transmisión, y acá le llaman, bueno, transmisión también. ¿Ya? Bueno, la propagación del sonido se ve influenciada en los recintos cerrados dependiendo de las superficies con las que limite, como les decía yo. Pueden ser paredes de metal, paredes de madera, paredes de cemento, etc. En el caso ideal de los materiales que constituyen las paredes, en el caso ideal que los materiales que constituyen las paredes fueran totalmente absorbentes, no existirían ondas reflejadas. ¿Cuándo no se reflejan las ondas?
Y ahí vuelvo al ejemplo que di anteriormente. En las piezas de sonido, en las salas de sonido, ponen o cajas de huevo o ponen espumas. Generalmente son salas que están alfombradas, que tienen mucho cortinaje, cortinas gruesas. Si usted, no sé si han ido alguna vez al teatro municipal o a algún teatro, donde siempre está todo con mucho, con las butacas, con géneros gorditos, con mucha alfombra, con muchos cortinajes, porque eso absorbe el sonido. Entonces no se produce eco y no se dispersa el sonido. En cambio, si las paredes son totalmente lisitas, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? Que las ondas se reflejan y se produce el rebote de la onda. Y uno escucha así como con eco, todo con eco. Bueno, las ondas se pueden reflejar también. Y cuando se refleja es porque rebotan contra la pared, ¿ya? Eso se llama reflexión. Aunque el obstáculo absorba parte de la onda es reflejada, ¿ya? Entonces, incide la onda, parte de la onda se refleja, una se absorbe por el muro y otra atraviesa el muro, ¿ya? Este fenómeno de reflexión se ocupa para muchos áreas. Por ejemplo, se utilizan, por ejemplo, en los barcos para detectar cuando hay rocas. Ellos emiten una onda y esta onda se transmite, choca con los arrecifes, por ejemplo, y esta se devuelve, y entonces en el barco, bueno, existe toda una tecnología para detectar cuál es la distancia que hay. Lo mismo, bueno, este caballero está gritando en un acantilado para que se produzca eco. Pero este fenómeno de la reflexión es ocupado también por los submarinos para detectar si hay algún barco cerca. También es ocupado, vamos a verlo más adelante, en el área médica, en las ecografías. Lo que se hace es enviar ondas que chocan con los tejidos de la persona y devuelven esas ondas. Por lo tanto, uno puede ver, bueno, a través de toda la tecnología se puede eso transformar en una imagen. El eco, por ejemplo, es un caso especial del rebote, de la reflexión. Y ocurre, pero es un fenómeno bien curioso, porque el eco se produce cuando la persona está separada por lo menos a 17 metros de la pared. ¿Ya? Cuando se grita frente a una montaña, por ejemplo, se oye primero el sonido directo, yo grito, y después el sonido reflejado. Entonces yo digo, hola, y después escucho, hola. Esta repetición de sonido se denomina eco y se debe a la reflexión de la onda sonora. O sea, el sonido rebota con la pared o con la roca, con la montaña y se devuelve. El eco es el fenómeno que se produce cuando las ondas del sonido rebotan, ¿ya? Y cambian de sentido, se devuelven. Nuestro oído es capaz de distinguir los dos sonidos si llegan separados por 0,1 segundo o más. Si producimos un sonido frente a un obstáculo y el tiempo transcurrido entre la emisión de nuestro sonido y la recepción del sonido es mayor o igual a una décima de segundo, nuestro oído no va a percibir dos sonidos distintos, o sea, no va a percibir el eco. Por eso que tiene que haber esta distancia de separación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la velocidad del sonido en el aire. Entonces, el sonido de mi voz, de mi grito, de mi hola, va a recorrer 34 metros en una décima de segundo. Entonces, para que se produzca el eco, ese obstáculo tiene que estar situado mínimo a 17 metros del foco emisor. Entonces, así el sonido va a recorrer 17 metros para ir y otros 17 metros para volver, y ahí hacemos los 34 metros en una décima de segundo. Entonces ahí estoy recuperando los 340 metros por segundo, que es la velocidad de propagación del sonido. Entonces, por eso se da el fenómeno del eco, porque hay una cierta distancia que se produce entre la persona que grita y la pared. Mínimo 17 metros. Mínimo. Porque si es más que, perdón, mínimo, por lo tanto, si es menor a 17 metros no se va a producir eco. ¿Ya? Bien, tenemos el otro caso, ya vimos la reflexión, que es el rebote, vimos el fenómeno de la absorción, que es cuando la pared absorbe parte de la energía del sonido,
Y tenemos cuando el sonido atraviesa la pared o el muro. Entonces ahí se produce el fenómeno de la refracción. Consiste en la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación cuando el sonido pasa de un medio a otro distinto. La refracción es la curvatura de las ondas cuando entran en un medio donde su velocidad es diferente. Fíjense, esto ocurre en todas las ondas, no solamente en la onda del sonido. Aquí yo tengo un medio 1, ¿ya? Aquí tengo un medio 1 y aquí tengo un medio 2, ¿ya? Y aquí yo tengo una pared. Bueno, si es una pared, parte de la onda va a ser absorbida. Pero si no tengo una pared, tengo, por ejemplo, aire y agua, entonces voy a tener una onda incidente y ustedes saben que la luz del sol y todas las luces se reflejan en el agua. Se va a reflejar. Pero parte de la onda va a entrar al agua, en caso de que fuera una luz, ¿ya? Pero cuando entra al agua, se va a desviar. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la velocidad de propagación en el medio material. Recuerden que la velocidad de propagación es mayor en los medios más densos, en el caso del sonido, ¿ya? Por lo tanto, dice, la refracción es la curvatura de las ondas cuando entran en un medio donde su velocidad es diferente. La refracción con el sonido no es un fenómeno tan importante como la luz, que después vamos, bueno, no sé si lo alcancemos a ver. Sin embargo, la curvatura de las ondas sonoras es un fenómeno interesante en el sonido. Hay otro fenómeno que son las interferencias. Las interferencias, por ejemplo, cuando uno está escuchando una radio, sobre todo las radios antiguas, los televisores antiguos, se producían muchas interferencias. Entonces estaba sonando la radio, una radio antigua, esa radio, la pila, y pasaba un auto, entonces la radio empezaba a chicharrear. Ahí hay una interferencia. O la tele, esas teles antiguas, empezaban como a ver la imagen rara. Y ahí se producen interferencias. Cuando varias ondas coinciden en un mismo punto del medio por el cual se propagan, chocan. Y esas vibraciones se superponen y producen interferencias. ¿Ya? Hay interferencias donde las ondas parten para todos lados, pero hay otras interferencias. Por ejemplo, yo tengo miren esta onda roja. Ya tengo una onda roja que está ahí y tengo otra onda verde. Entonces aquí se produce una interferencia constructiva. ¿Por qué? Porque esta onda roja, se habla de que las ondas están en fase cuando el punto de equilibrio coincide. Si ustedes se fijan, esta onda parte aquí, da la vuelta y termina aquí, la roja. La verde también parte aquí, da la vuelta y termina aquí, en el mismo punto que la roja. Entonces se dice que cuando las ondas tienen como la misma longitud de onda o coinciden, se dice que están en fase. Cuando las ondas están en fase, pueden superponerse. Y cuando se superponen, forman una tercera onda, que es la suma de las dos anteriores. Y ahí se habla de interferencia constructiva. Pero hay otros casos donde, fíjense, la onda roja baja mientras la onda verde sube. A pesar de que están en fase, porque coinciden sus puntos de equilibrio, una onda anula a la otra. Entonces, si ustedes se fijan, la suma de las ondas es una onda casi imperceptible, pequeñita, casi cero. Entonces ahí se habla de una interferencia destructiva. Entonces, esto es solamente para explicarle que las vibraciones se pueden superponer, aumentar la onda, ¿cierto? O se pueden interferir de manera de disminuir la onda. ¿Ya? Profe, una duda. Dime. ¿La destructiva era la que se creaba otra por la suma? Es que en el caso de la destructiva es como si fuera la resta, si lo llevamos a las matemáticas. Ah, ya. La constructiva es la suma de las dos. Ya. En la constructiva, porque aparece una onda mucho más grande. En la destructiva es como que se restaran las ondas. Ok, ¿Ya? ya. Entonces Gracias, profe. la onda resultante es mucho menor. En este link pueden ver un manipulador virtual donde vean las interferencias, la constructiva y la destructiva. ¿Ya? Y dice además, a la derecha las vibraciones llegan en oposición de fase. Acuérdense que fase es que parten del mismo punto y llegan al mismo punto. Estas ondas están en fase.
Sería diferente que yo dibujara una onda por acá. ¿Te fijan? Mientras que estas parten del mismo punto y llegan al mismo punto de equilibrio. Por eso se dice que están en fase. Ya. Hay otro efecto en las ondas que es el efecto Doppler. ¿Han escuchado hablar del efecto Doppler? He escuchado el concepto, pero no sé a qué se refiere. Ya, yo les voy a contar. ¿Han escuchado cuando viene una ambulancia o cuando vienen los bomberos? Pues, supóngase usted que las 2 cuadras más allá vienen los bomberos y ustedes ya escuchan la sirena de los bomberos y va pasando por afuera de su casa y pasan por la calle de afuera de su casa, ¿ya? Cuando va pasando por al lado de la casa se escucha fuerte, 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 fuerte. Y a medida que se empieza a alejar, se empieza a escuchar más débil. Pero se produce otro efecto, que es que cuando viene, uno la escucha como, o si es una ambulancia, y cuando pasa uno lo escucha como ta. Hay una diferencia de tono, hay una diferencia en las frecuencias. Es lo mismo que pasa con una moto. Cuando viene la moto uno siente, o un camión, pasó, y uno hace siempre esos sonidos, lo ha escuchado. Eso es el efecto Doppler. Cuando una fuente de sonido se acerca o se aleja de un observador, el tono del sonido percibido varía. Este fenómeno se conoce como efecto Doppler y fue explicado por primera vez por este físico austríaco. Por eso que se llama Doppler. Tomemos, por ejemplo, la ambulancia. Cuando la ambulancia pasa, la ambulancia, como va con una cierta velocidad y va emitiendo un sonido, el sonido también lleva una cierta velocidad. Entonces, lo que está haciendo la ambulancia es como ir además comprimiendo las ondas del sonido que están adelante. Entonces, ya acá adelante se escuchan como más agudas y las que van quedando atrás se escuchan como más graves. Cuando se acerca, las ondas sonoras se propagan hacia adelante y están más apretadas. ¿Se fijan? La ambulancia, como va en este sentido, va como comprimiendo las ondas y llegan a nuestros oídos con más frecuencia y la sirena tiene un tono más agudo. Pero cuando pasa, cuando se aleja, la sentimos con una frecuencia mucho más grave. Entonces, este tipo que está aquí en B escucha el sonido de la sirena como bien agudo, pero la persona que está aquí en el punto A la escucha mucho más grave. Eso es lo que pasa en el efecto Doppler. Lo vamos a ver. Déjenme compartirles el... Ay, ¿cómo puedo sacar esto de aquí? Ay, se me fue. No sé, algo me pasó. Quería yo... el efecto Doppler. Lo voy a compartir de nuevo, pero le voy a sacar el... Quiero esto. Pero no sé si lo voy a poder hacer. Voy a poner la otra pantalla. Igual ustedes lo ven después, porque la idea es que lo vean, lo escuchen. ¿Ustedes están viendo algo en este momento? ¿Están viendo el PPT? Ya, El PPT. el PPT. Entonces, yo estoy acostumbrada a trabajar con 2 pantallas, entonces aquí me quedo la escoba. No, no me lo quiere mostrar. ¿Por qué no? Porque no tengo mucho. Espérense un poquito, chiquillas. Chao, hija, que te vaya bien, cuídate. Será mi hija que se va yendo. Entonces, quiero ver el efecto Doppler, por favor. Por favor. Pero no, está malito mi internet hoy día, no sé por qué. Ya, pero eso no lo quiero ver ahora. Profe, y si deja de compartir el PPT, quizás se le va a ver la página de YouTube. Sí.
Lo que pasa es que ahí, justamente. Bueno, esta la voy a cerrar. Voy a ver el... ¿sí? Estoy avanzando en el otro PPT. Deme un segundo, deme un segundo. Ya. Entonces, efecto Doppler. Control C. Igual está en YouTube, así que lo pueden buscar. Ahí. Control V. Y ahora me voy a ir. Ay, no era ese. No era el que yo tenía. Este era. Ya, ahora sí. Están ahí ustedes. Entonces voy a ir a compartir pantalla. Voy a ir a compartir esta pantalla con audio. ¿Ya? Y quiero ver este video. Ustedes me dicen si se ve algo o todavía no se ve nada. Se ve la pantalla del video. Ya, de YouTube. Sí. Ahí. Si repetimos la secuencia anterior, ¿Se escucha? Sí. advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Bien. Ese era el famoso efecto Doppler. Qué bueno que lo pudimos ver. Voy a cerrar acá y ya. Voy a seguir compartiendo entonces el PPT. ¿Qué hora es, chicas? Las 5, profe. Ya me quedan 15 minutos. Terminamos a las 5:15, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces voy a compartir de nuevo y vamos ahí, en el efecto Doppler. Y ya. Se ve, ¿no es cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya. Vamos a ver otro efecto, que es el de resonancia. La resonancia es cuando los cuerpos tienen la misma frecuencia de vibración. Aquí también hay un video, pero no se los voy a mostrar porque me voy a demorar mucho. Pero, ¿han visto alguna vez cuando, por ejemplo, cuando dicen que cuando una soprano canta es capaz de quebrar un vidrio? ¿Habían escuchado eso? O sea, cuando un sonido es muy agudo, es capaz de quebrar un vidrio. Por ejemplo, si un sonido es muy agudo, también es capaz de quebrar una copa. ¿Sabían eso? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Eso Sí, se, lo había escuchado. eso se llama resonancia. Ojalá que lo puedan ver en YouTube. Busquen fenómenos de resonancia porque lo van a ver en cámara lenta. Y lo que pasa, que el sonido que está vibrando con una frecuencia muy elevada porque es muy agudo, hace vibrar todas las partículas del aire. Y la copa, que es de cierto material, el vidrio entra en resonancia con el aire. O sea, las partículas del vidrio empiezan a moverse igual que el aire. Entonces empiezan a vibrar en la misma frecuencia. Cuando eso se produce, entonces vibran y puede ser la vibración tan fuerte que la copa no resiste y se quiebra. Lo mismo ocurre con los vidrios. Hay un caso de un puente que se llama el puente Tacona,
que entró en resonancia con el viento, un puente colgante en Estados Unidos, hace muchos años atrás. Y ese empezó a correr mucho viento y el puente empezó a mecerse. Empezó a mecerse porque era un puente colgante, pero un puente de concreto. Era sostenido por cables, pero era de concreto, toda la parte por donde pasan los autos. Y de hecho iban autos en el puente. Y el viento fue de tal forma que el puente entró en resonancia con la frecuencia del viento y el puente se quebró, se hizo trizas, ¿ya? Eso es lo que pasa a veces con los fenómenos de resonancia, por eso que los arquitectos y los ingenieros se preocupan de ver todos estos fenómenos al construir algunos edificios, puentes, etc. Entonces, aquí lo explican con unos diapasones, que son unos, como unos tubitos, como una U, como una Y en el fondo, de metal, que vibran con una frecuencia de 440 Hz. De hecho, se usan para afinar instrumentos. Uno los golpea y suenan ¡ting! Suena un La 440. El La tiene una frecuencia de 440 Hz. La reverberancia. La reverberancia es la suma total de las reflexiones del sonido. Cuando ustedes, así para hacérselo simple, aquí también hay un video de YouTube para que vean una sala reverberante. Pero la reverberancia ocurre cuando la sala donde yo estoy tiene las superficies tan lisas que todo lo que yo hablo dentro de la sala rebota. Por ejemplo, ocurre en las iglesias antiguas, donde era mucha baldosa, mucho cosa. Entonces, cuando el curita hacía la misa, que el Coco Legrand le hacía mucha gracia, al final uno no entiende nada de lo que habla el curita porque todo rebota, se escucha todo así como con rebotes. Entonces, esas salas tienen demasiada reverberancia, porque todos los sonidos se reflejan, rebotan contra las paredes y se devuelven. Entonces uno oye todos los sonidos a destiempo. De hecho, cuando existen salas de reverberancia y uno puede hacer un aplauso y se escuchan muchos aplausos, o a destiempo, porque la reverberancia produce eso. Fíjense que acá tengo el ejemplo que yo les daba para evitar la reverberancia. Y aquí tengo, por ejemplo, un teatro donde hay muchas butacas alfombradas, con muchas cortinas, bueno, aquí no se ven las cortinas, pero hay muchas, todo es alfombra y butacas con materiales absorbentes para evitar la reverberancia. Porque si hay una orquesta sinfónica ahí, imagínense si fuera una sala con mucha reverberancia, uno no escucharía nada de la música, escucharía puras cosas raras. Entonces se recubre, ¿ya? Hay materiales que absorben más el sonido que otros. Por ejemplo, las cortinas, las alfombras, etc. Y por último, vamos a ver lo que es el infrasonido y los ultrasonidos. Los infrasonidos son sonidos que tienen una frecuencia inferior a los 20 Hz. Nosotros, los seres humanos, podemos escuchar entre los 20 y los 20.000 Hz. Bueno, puede variar de una persona a otra. Los infrasonidos son sonidos que tienen una frecuencia inferior a los 20 Hz. O sea, nosotros con nuestro oído humano no podemos escucharlo. Y los ultrasonidos son perturbaciones que tienen un rango superior a los 20.000 Hz. Por lo tanto, nosotros, humanos, tampoco podemos escucharlo. Porque nosotros podemos escuchar entre 20 y 20.000. Y los infra son inferiores a 20 Hz y los ultra son superiores a 20.000 Hz. Entonces no podemos percibirlo. El infrasonido es un tipo de onda generada por grandes fuentes sonoras. Por ejemplo, los terremotos, los volcanes, los elefantes pueden escuchar los infrasonidos. En las maquinarias pesadas, las ballenas pueden escuchar los infrasonidos, pero nosotros no podemos. Se ha comprobado que este tipo de ondas, las ondas de infrasonido, pueden irritar nuestros órganos, o sea, nos pueden hacer mal a nosotros, pueden provocar lesiones al interior de nuestro cuerpo. El ultrasonido, sin embargo, que es totalmente diferente al infrasonido, porque el infrasonido, recuerda que son ondas que inferiores a los 20 Hz.
cambio, los ultrasonidos, que son ondas superiores a los 20.000 Hz, son utilizadas en medicina, en química, en tecnología y en física. Por ejemplo, cuando nos hacemos la ecografía que yo les decía. La mamá, cuando se hace su ecografía, lo que hace son generar ondas ultrasónicas, porque estas ondas no perjudican los tejidos humanos. ¿Ya? La ecografía se basa en la emisión de ondas de ultrasonido. Estos reflejan estas ondas y los ecos son recogidos por un escáner que forma en ellos una imagen sobre una pantalla. También es utilizado en la medición de las profundidades marítimas, como les explicaba yo antes, con los barcos, para saber qué tan profundo está el mar o dónde hay arrecifes o alguna roca montañosa que pueda hacer tirar el barco. Fíjense que los animales que son capaces de escuchar los ultrasonidos son los murciélagos, los delfines, los perros. ¿Ya? Los murciélagos utilizan las ondas ultrasónicas para detectar las distancias, para detectar el movimiento de sus presas. Ellos son ciegos, no ven, pero ellos producen un sonido, ese sonido rebota y ellos pueden, o sea, su visión es su audición. Ellos se guían por su oído, por eso que tienen sus orejitas grandes. ¿Ya? Los perros también tienen sus orejitas grandes. ¿Se fijan? Porque también son capaces de captar sonidos y ruidos que son imperceptibles para nosotros. Los delfines, a pesar de que no tienen sus orejitas grandes, porque no se las vemos, pero ellos pueden escuchar a través del agua. Y ellos tienen entonces frecuencias superiores a los 20.000 Hz. Eso. También podríamos, y esto lo van a ver con los niños, ¿ah? Esto está en el libro el texto del estudiante, no sé si de sexto básico, y habla sobre los niveles de intensidades. No lo van a calcular, pero van a hablar de los decibeles. Los decibeles son valores para medir la intensidad del sonido. Y el ser humano tiene un umbral de audición, ¿ya? Por ejemplo, la intensidad se mide en bueno, en realidad uno la mide en decibeles. Hay aparatos para medir el sonido, incluso aplicaciones en el celular donde uno puede descargar la aplicación y medir los decibeles. Y eso es para medir cuántos sonidos está emitiendo, cuánta bulla hay en el ambiente o cuán fuerte está sonando algo. Entonces, nosotros podemos escuchar desde 0 decibeles hasta 140 decibeles, que es lo que soportamos, porque más que eso ya nos duelen los oídos. Entonces aquí tenemos un rango de decibeles que nuestro cuerpo humano es capaz de escuchar, de aquí hacia arriba. Entonces tenemos, por ejemplo, 0 decibeles, umbral de audición, cuando no escuchamos nada. Susurro de respiración, 10 decibeles. En una biblioteca pueden haber 20 decibeles. En una casa tranquila, 30 decibeles. En una oficina tranquila, 40 decibeles. Cuando ya hay un poquito más de gente, 40 o 60 decibeles. Una aspiradora, 70 decibeles. Y así vamos avanzando. Un concierto, 110 decibeles. El motor de un avión, el avión despegando. Y ya cuando empiezan a dolernos los oídos, sobre los 140 decibeles. Ahora, ¿por qué hablamos de los decibeles? Porque el sonido en exceso produce contaminación acústica. Y esta contaminación acústica nos daña tanto a nosotros como seres humanos, ¿cierto? Nos daña desde nuestros órganos hasta nuestra psiquis, porque nosotros hasta podemos caer en depresión por una contaminación auditiva o acústica. Y ojo con eso, porque los jóvenes sobre todo están muy acostumbrados a escuchar niveles sonoros muy altos en discoteca, en conciertos, en los audífonos. Entonces, se pueden producir problemas auditivos y problemas psicológicos. Y también problemas fisiológicos. Puede afectarnos al sistema digestivo, nervioso, hipertensión, fatiga. Y ahí tenemos un medidor de decibeles, pero como les decía yo, en el celular uno puede descargar ese sonómetro, así se llama, sonómetro. Y se mide en decibeles. Bueno, ahí tenemos pura contaminación acústica. El ser humano produce contaminación acústica, se daña él mismo y además dañamos nuestro entorno. Las aves, por ejemplo, se estresan con el sonido.
y también afecta su trino, afecta su comportamiento. ¿Ya? Y esto va a quedar de tarea. Este es un video donde aparece el funcionamiento del oído. Este es para ustedes y este, el que sigue, es para que lo vean después con los niños en el colegio. Se los voy a dejar de regalo. Los dos hablan de cómo funciona el oído humano. Y es importante que lo vean porque el trabajo que les voy a dejar en el campus o les voy a mandar por correo, van a tener que contestarlo en función de todo este PPT que vimos la clase pasada y hoy día, más estos videos que van a quedar de tarea. ¿Ok? Todo lo que sea de luz, no se los voy a controlar. De hecho, voy a tener que modificar el trabajo para sacar todo lo que es de luz, así que déjenme por lo menos hasta mañana para subirlo al UCampus. ¿Ok? A partir de ¿Profe? mañana, ustedes me preguntan. Sí, dígame. ¿Cuándo se entregaría este trabajo? Este trabajo se entregaría después de la semana de receso. O sea, se entregaría el lunes de la próxima semana. ¿A cómo estamos el lunes de la próxima semana? Ah, y es feriado. ¿Sí o no? ¿Es feriado? Sí, Eh, 27. Ya, entonces sería el martes, 28 de junio. ya, ¿Ya? Martes 28 de junio. Milena, ¿tú me estabas hablando? sí, Ya, ¿me acuerdas, por favor? ya, profe. Entonces, los tengo a ustedes, chiquillos, de testigo, a Jorge, a la Valentina y a Milena, de que mañana yo tendría que dejar el PPT yo creo que se los voy a mandar al correo, mejor. Se los voy a mandar al correo para que lo contesten, pero lo tengo que modificar porque tengo que sacar todo lo que es luz porque no alcanzamos a ver luz. Ya, profe, Em, ¿y es individual, en pareja, en grupo? es en grupo, en los grupos que siempre han trabajado. Puede ser, mira, puede ser individual, puede ser de a 2 y máximo 3. Ya, ¿Ya? Mínimo 1, máximo 3. ¿Queda claro? sí, profe. Ya, chiquillas. Gracias por haber asistido a mi clase. Espero que sus compañeros tengan la audacia de ver el video después, porque si no, van a quedar medios colgados. Les quiero aconsejar, no de mala onda, sino que decirles de que su trabajo lo hagan bien a conciencia y lo hagan ustedes. O sea, si la Milena va a trabajar con la Samantha, ya, ustedes dos. Porque yo necesito saber qué tanto aprendieron ustedes. No ustedes y todo el resto del curso. ¿Ya? La Valentina si va a trabajar con, no sé con quién va a trabajar Valentina, también. Si Jorge va a trabajar, no sé, con la Milena, no sé con quién va a trabajar Jorge, también. Pero háganlo entre ustedes, no lo compartan con el resto de sus compañeros, porque si no, se produce un vicio y además no podemos saber, y a los demás que después vean este video también les digo lo mismo, ¿ya? No compartan sus trabajos, porque yo necesito saber cuánto sabe cada uno de ustedes. Y ustedes necesitan demostrar que saben. ¿Ya? Listo, chiquillos. Ya, profe. Nos vemos a la Gracias. vuelta y que estén muy bien. Cuídense mucho. ¿Ya? Chao, Ya. profe. Chao, Chao, chiquillos. chao. Chao, que Que estén estén bien. bien. Después voy a subir la clase más rato porque tengo Ya. que esperar que Gracias. se cargue.